El Post Nacional de Canadá publicó este titular: Perdidos sin un mapa. A pesar de una sociedad globalizada, los estudiantes universitarios no pueden localizar el Océano Atlántico. La profesora Judith Adler, de la Universidad de Terranova, tuvo el presentimiento de que sus alumnos carecían de conocimientos geográficos básicos, conocimientos fundamentales para comprender el mundo que los rodeaba, por lo que decidió examinar su presentimiento poniendo a prueba a los alumnos. Solía preguntar si podían identificar Francia, Inglaterra o Irlanda, que es el origen de muchos estudiantes aquí, o España o Portugal, que es importante para esta parte del mundo, pero dejé de hacerlo. Con el tiempo, simplificó sus preguntas. Les pedí que indicaran dónde en el mapa está América del Sur, África y la Antártida, el Ártico, y que circularan Europa, etiquetaran Australia y mostraran dónde está Asia, y etiquetaran los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, y el mar Mediterráneo. Y me he vuelto mucho más simple en lo que he preguntado a lo largo de los años. ¿Cómo les fue a los estudiantes? Creo que puede ver que no lo hicieron muy bien. Pero ¿por qué esto es importante? Una cordial bienvenida de parte de todos aquí en El Mundo de Mañana. La profesora y psicóloga Judith Adler, de la Universidad de Terranova, comenzó a dar a sus estudiantes cuestionarios de geografía cuando percibió que su comprensión del mundo en el que vivían era deficiente. ¿Cómo les fue a los alumnos? Un alto porcentaje de la clase seguramente no tenía idea de dónde está el Mediterráneo. Algunos encirculaban a África e indicaban que era Europa. Y si se les pide que localicen Inglaterra e Irlanda, las ponen en África. He tenido estudiantes que no pueden etiquetar correctamente el Océano Atlántico, a pesar de que estamos en él. Las entrevistas en las calles de Estados Unidos indican que ellos son igualmente ignorantes del mundo real que los rodea. Algunos confunden ciudades con estados y se muestran casi sin comprensión de la geografía, y mucho menos de la historia, siendo la era de información más rica de la historia. También es la más pobre cuando se trata de comprender dónde estamos, de dónde venimos y cómo llegamos aquí. Es de extrañar por qué tantos creen que la Tierra es plana. Pero la geografía y la historia son vitalmente importantes, como destaca este comentario de Virginia Tech sobre la repetición de la historia. Las variaciones en el tema de la historia repetitiva aparecen junto a debates de atribución. El estadista Edmund Burke es citado erróneamente diciendo: aquellos que no conocen la historia están destinados a repetirla. Al filósofo español George Santayana se le atribuye el aforismo: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y el estadista británico Winston Churchill escribió: aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Una lección de la historia es que los imperios surgen y caen. La caída del Imperio Romano es una de las más estudiadas de la historia y tiene importantes advertencias para Estados Unidos en particular y Occidente en general. Porque la lección es que el poder detesta el vacío. Cuando Estados Unidos caiga, como está en proceso de hacerlo, a menos que cambie de rumbo y dirección, otro poder llenará el vacío. Y puede que no sea, y de hecho no será, tan benévolo según la profecía bíblica. Se han escrito libros enteros sobre el colapso del Imperio Romano, y se está de acuerdo en que su colapso no tuvo una causa única, sino el resultado de una serie de fuerzas internas y externas que ocurrieron durante décadas y que desgarraron el tejido del imperio, poniendo fin a un poder que gobernó durante más de 5 siglos. Las migraciones masivas desde fuera del imperio se citan como una causa principal. Una de las razones más obvias de la caída de Roma fueron las olas incesantes y aparentemente interminables de migración e invasiones de las tribus bárbaras que bordeaban las fronteras del norte de Roma. En los primeros días del imperio, las legiones romanas podían repeler a las tribus bárbaras con relativa facilidad, pero esto empezó a cambiar hacia finales del siglo II después de Cristo.
Una migración sumamente destructiva ocurrió a fines del siglo IV, cuando los hunos de Eurasia invadieron Europa desplazando a las tribus germánicas a las fronteras del imperio. Los romanos permitieron a regañadientes que los miembros de la tribu visigoda cruzaran el sur del Danubio y entraran en la seguridad del territorio romano. Los paralelos de la inmigración masiva al Imperio Romano desde el norte y la invasión literal de ilegales en la frontera sur de los Estados Unidos deberían ser una llamada de atención para Estados Unidos, pero la política aparentemente es más importante que salvar al país. En el año fiscal 2020, de octubre a septiembre, hubo más de 458.000 encuentros fronterizos con ilegales. Estos fueron los que fueron capturados o que cruzaron ilegalmente al país y se entregaron, solicitando asilo. En el 2021, este número aumentó a casi 1.735.000. Y en el 2022 a la asombrosa cifra de 2.378.944. En octubre y en noviembre, los dos primeros meses del año fiscal 2023, las últimas cifras disponibles al momento del registro, hubo 231.294 y 233.740 respectivamente. Esto va más allá de la política, amigos. Golpea en el centro de la cuestión de si un país puede sobrevivir con lo que es claramente una política de fronteras abiertas. La historia tiene muchas lecciones para el hombre moderno, pero si algo nos enseña es que nunca aprendemos de ella. Tristemente hoy muchos ni siquiera la conocen. ¿Cuántos entienden cómo el Imperio Romano ha sido resurgido 6 veces desde esa caída en el 476 después de Cristo y según la profecía bíblica resucitará una última vez? Y esa restauración final está destinada a llevar al mundo al borde del cosmocidio. History.com enumera otras razones del colapso de Roma, además de la migración masiva. Algunas de estas razones fueron la expansión y gasto militar excesivo, corrupción del gobierno e inestabilidad política, y el cristianismo y la pérdida de los valores tradicionales. ¿Lo sorprende esta última razón? ¿Cómo podría el cristianismo asesinar un imperio? En un libro de historia de la secundaria y publicado en 1909, P.V.N. Myers explica cómo el cristianismo, falsamente así llamado, contribuyó a la pérdida de respeto por la institución de la familia romana y la consiguiente disminución de natalidad. Otra causa de la disminución de la población fue el singular rechazo que la mejor clase de los romanos manifestaba al matrimonio. Nos encontramos durante el periodo del imperio con una multitud de edictos imperiales que tratan este tema. Penas y mercedes, privaciones y privilegios, súplicas y reproches son a su vez reclamados a los perplejos emperadores para desalentar el celibato y fomentar una vida familiar pura y sana. Pero todo fue en vano. El estado matrimonial continuó siendo tenido en gran desprecio. Y el cristianismo, en lugar de corregir el mal, más bien empeoró las cosas, porque justo ahora las enseñanzas de los monjes persuadían a grandes multitudes de la santidad superior, de la vida solitaria o monástica, y llenando así los desiertos de Egipto y los monasterios de todas las tierras con quienes creían que podían vivir mejor una vida superior, liberándose de todos los cuidados y deberes familiares y sociales. Estados Unidos tiene algunos que huyen al desierto para vivir una vida monástica, pero demasiados hombres de edad avanzada en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, etc., se quedan al margen en lugar de ir a trabajar, casarse y formar una familia. Incluso antes del COVID-19, la participación en el mercado laboral de hombres entre 25 y 54 años era preocupante para los políticos y sus preocupaciones apuntaban directamente a la salud de la familia. En el 2019, durante lo que se ha descrito como la expansión económica más larga de la historia de Estados Unidos, con un desempleo históricamente bajo, el senador Mike Lee de Utah admitió: "Me preocupa que si no pueden encontrar trabajo estable, es probable que el resultado sea primero menos matrimonios y más divorcios en segunda instancia".
y que al bajar los matrimonios, los hombres sientan menos necesidad de ser el sostén de la familia y de involucrarse con sus hijos, lo que a su vez conduciría a más desempleo y vidas familiares menos estables. El investigador del Instituto Manhattan, Oren Cass, corrobora: hay una espiral descendiente en el trabajo y estabilidad de la unidad familiar. Si uno es afectado, el otro también. El trabajo, en especial para el hombre, ayuda a establecer y preservar las familias. Si hay menos trabajo, se forman menos matrimonios. El desempleo duplica el riesgo de divorcio y el desempleo masculino parece ser el principal culpable, dijo. Quizás estos resultados se deban al daño de tanto la perspectiva económica como el bienestar individual asociado con la falta de trabajo, lo que pone a prueba al matrimonio existente y hace que los hombres sean menos atractivos como cónyuges. Si no importa la causa, el efecto de la baja natalidad y la falta de respeto por la institución de la familia produce el mismo resultado: una nación en declive. En Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia, etc., la natalidad se encuentra en mínimos históricos, muy por debajo del valor del reemplazo, y existe una conexión entre las bajas tasas de natalidad y la inmigración ilegal sin control. El senador demócrata Chuck Schumer, de Nueva York, llamó a los republicanos el 16 de noviembre del 2022 a unirse para aprobar la ciudadanía para todos los indocumentados en los Estados Unidos, citando el hecho de que los estadounidenses no se estaban reproduciendo. ¿Por qué los occidentales no se reproducen? Una razón obvia es el aborto sin restricción, una plataforma importante en la que el partido del senador Schumer se presentó con orgullo en las elecciones del 2022. En 50 años se abortaron cerca de 64 millones de niños. En 50 años se abortaron cerca de 64 millones de niños. Eso equivale a una pérdida de cerca de 64 millones de trabajadores legales en el país. Como ha señalado el colega escritor del Mundo de Mañana, Wallace Smith, el útero es sin lugar a dudas el lugar más peligroso para un niño inocente. World Atlas enumera 7 causas de la decadencia y caída del Imperio Romano y luego da un resumen. ¿Alguno de estos problemas le suena familiar? La caída del Imperio Romano Occidental puede enseñarnos mucho sobre el colapso y la regresión de la sociedad. La mayoría de las deficiencias de una civilización en declive son internas, no externas. Los líderes incompetentes, la corrupción gubernamental, una economía débil y la disolución social contribuyeron a la caída de Roma. La economía de Estados Unidos y América no está sola. Es un castillo de naipes. ¿Alguien puede comprender una deuda nacional de 31.000 billones de dólares? Como señaló un experto, si gastas $1 millón al día, te llevará poco menos de 3.000 años alcanzar el billón de dólares. Durante los confinamientos del COVID, los Estados Unidos, Canadá y muchos otros países regalaron dinero gratis. ¿El resultado? La herida autoinfligida de la inflación. Todos estábamos contentos de recibirlo, pero lo que no se dan cuenta es que devolveremos cada centavo y más a través de la inflación. ¿Y a quién le duele más la inflación? Los más pobres, aquellos a los que los gobiernos decían que ayudaban. Demasiado dinero gratis no es un problema exclusivo de los Estados Unidos. Según inflationdata.com, no solo Estados Unidos es el que sufre una alta inflación. Los países de todo el mundo están experimentando una inflación superior a la media. Esto se debe en parte a la pandemia global, pero aún más el resultado de las acciones tomadas por bancos centrales en respuesta a la pandemia. ¿Por qué la humanidad nunca parece aprender del pasado? En parte es que las naciones se vuelven complacientes, autoindulgentes y son demasiado ignorantes en conocer el pasado. Como escribió Nicholas Claremont para BigThing.com, la historia demuestra que tanto los que no aprenden historia como los que la aprenden están condenados a repetirla. Continúa explicando: según la filosofía de Santayana, la historia se repite. La frase en sí misma es pegadiza.
Eso es grande, no solo porque es muy común, sino también porque si es cierto, y si la historia impulsada por la naturaleza humana es fea, entonces este dicho debería guiar nuestra política pública y privada. Comprender que la historia es impulsada por la naturaleza humana debe guiar más que las políticas públicas y privadas. Debe guiar el comportamiento. Porque como bien dice Claremont, conocer la historia y aprender de la historia no es lo mismo. Y la razón por la que no aprendemos es la naturaleza humana. Eso nos lleva a un tipo diferente de libro de historia, uno que trata sobre la naturaleza humana. La Biblia es en esencia un libro de historia. Nos da instrucciones sabias y amorosas de nuestro Creador. Registra cómo la humanidad ha rechazado esas instrucciones y los trágicos resultados de ese rechazo. Una gran lección es que si sufrimos lo suficiente, recurrimos a Dios en busca de alivio, solo para volver otra vez a las viejas costumbres una vez que llega el alivio. Es la oración de la trinchera del soldado que se olvida rápidamente. 2 guerras mundiales deberían despertar la humanidad, pero lamentablemente, como escribió Mikhail Gorbachev en un artículo para la revista Time, los líderes políticos y militares suenan cada vez más agresivos y las doctrinas de defensa más peligrosas. Comentaristas y personalidades de la TV se unen al coro belicioso. Es como si el mundo se estuviera preparando para la guerra. Esto se publicó el 26 de enero del 2017, 5 años antes de la invasión rusa a Ucrania. ¿Aprenderá del pasado esta generación de estadounidenses, británicos, canadienses, australianos y neozelandeses? ¿Qué pasa con los franceses, belgas, holandeses y suizos? Es difícil ver cómo se puede, cuando se consumen en reescribir su pasado, y cuando todos poseen la misma naturaleza rebelde que los que han ido antes. Lo rápido que la humanidad vuelve a sus viejas costumbres es algo asombroso. Esto se muestra en el incidente bíblico del becerro de oro. Después de que Dios sacó a un pueblo de la esclavitud con grandes y poderosos milagros inexplicables racionalmente, los israelitas volvieron a la idolatría. Apenas 40 días fue tiempo suficiente para que el pueblo presionara a Aarón, quien quedó a cargo mientras Moisés estaba en el monte, para que hiciera un becerro de oro e hiciera una fiesta licenciosa para celebrarlo. Posteriormente Dios ordenó a Moisés: «Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado». Dennis Prager hace esta observación sobre este versículo y nuestra poca comprensión del Dios de la Biblia. En la actualidad, con su mentalidad psicológica y terapéutica, muchos tienden a pensar en Dios como un terapeuta amoroso que siempre está ahí para escuchar, comprender y, lo más importante, no juzgarnos. Este versículo nos recuerda que ante todo, el Dios de la Torá es un juez moral. Exige cierto comportamiento y responsabiliza a las personas cuando no viven en consecuencia. La Biblia es el libro de historia más grande e importante jamás escrito, pero como ocurre con la historia en general, demasiados en esta generación carecen de perspectiva histórica. Winston Churchill lo resume en una frase: la falta de previsión, la falta de voluntad para actuar cuando sería simple y efectivo, la falta de claridad de idea, la confusión de consejos hasta que llega la emergencia, hasta que la supervivencia hace sonar alarma, son las características que constituyen la repetición interminable de la historia. Además de ser el libro de historia más importante de todos los tiempos, la Biblia logra lo que ningún otro libro hace creíblemente: da la historia por adelantado, lo que muchos consideran profecía. Antes de la pausa dije que les mostraría lo que dice este notable libro sobre nuestro futuro cercano. Comencemos. Hablando del tiempo del fin, el tiempo que se aproxima, Jesús explicó: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento,
hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Eso está en Lucas capítulo 17. ¿Cómo era en los días de Noé? Esto es lo que leemos en Génesis 6, versículos 5 y 11. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Nuestros días tienen mucho más en común con los días de Lot de lo que podemos imaginar, incluso hace unos años. Desempolve su Biblia y lea acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra y las razones de ello. El relato se encuentra en Génesis 19. Note también cómo Dios inspiró al profeta Ezequiel a escribir sobre el orgullo de Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. La Biblia grita alto y claro, capítulo tras capítulo, que la destrucción viene sobre nuestro mundo porque nunca hemos aprendido del pasado. Así como la Biblia predijo en un lenguaje fácil de entender el ascenso y la caída del Imperio Romano, así como sus 7 resurrecciones, así la Biblia predijo con miles de años de anticipación el ascenso y la caída del pueblo estadounidense y británico. Nuestras decisiones de hoy traerán nuestra caída, tan segura como la de Roma. Si le ha gustado este video y quisiera saber más, asegúrese de ordenar su copia de La Bestia del Apocalipsis. Haga clic en la descripción y se lo enviaremos gratuitamente. Es así de fácil. Y dele me gusta y suscríbase al canal para poder ver videos de distintos temas bíblicos. En el mundo de mañana queremos ayudarlo a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima.